Hablemos ahora de un nuevo tema que es el producto vectorial y el producto escalar. Empecemos con el producto escalar de dos vectores y lo que necesitamos para realizarlo. Vamos a imaginar que tenemos un cierto vector A y tenemos otro vector B. Ambos forman un determinado ángulo θ. Una cantidad que podría ser de interés para nosotros, y enseguida veremos por qué, sería la multiplicación, vamos a decir, de la proyección del vector B encima del A, que por cierto sería B coseno de θ, donde le he quitado el carácter vectorial para indicar que es únicamente su magnitud, y multiplicada por la magnitud de A. Físicamente una interpretación posible de esta cantidad podría ser la siguiente. Imaginemos que tenemos una masa M, que por cierto tiene un peso, masa por gravedad, e imaginemos que esa B es la tensión de una cuerda que va a provocar un desplazamiento a lo largo del eje de las X. Entonces tenemos un desplazamiento en el eje de las X y una fuerza. Vamos a pensar que el componente vertical de la fuerza, que por cierto es B por seno de θ, el componente vertical es igual al componente del peso, o más bien sería al peso. Si son iguales, entonces no tenemos fuerza vertical resultante, solamente tendremos fuerza horizontal, nada más. Y esa fuerza horizontal, si a esta B de repente le llamamos con la letra F de fuerza, bueno, pues entonces tendríamos la proyección de esa fuerza por el coseno, y A podría ser perfectamente la distancia. Entonces, a esta cantidad le vamos a llamar trabajo mecánico. Entonces, la primera interpretación que le podemos dar a esta forma de tratar esta información, de tratar a los vectores, se va a llamar trabajo mecánico. Y a esta forma de multiplicar, es decir, componente por vector, le vamos a llamar producto escalar. Este es un producto escalar. Vamos a regresar a abstraer un poquito el concepto, ya que le hemos dado algún sentido. Vamos a abstraerlo para darle una aplicación geométrica. Vamos a suponer que tenemos nuevamente nuestro vector A, pero que su magnitud, o si podemos escribir la magnitud simplemente no poniéndole el rasgo de vector, vamos a suponer que su magnitud sea 1. Y vamos a suponer que tenemos aquí nuevamente al vector B, ya es cualquier vector en general. Entonces, si hacemos el producto como lo habíamos dicho, la magnitud de B, insistimos, por el coseno, por la magnitud de A, es decir, AB, coseno de θ, y hemos dicho que A va a valer 1, entonces sería B por el coseno de θ. Tendríamos entonces sencillamente la proyección del vector sobre el vector unitario. Así que tendríamos una nueva interpretación, particularmente cuando el segundo factor es precisamente la unidad. Y en un tercer punto, en un tercer orden de ideas, el primero fue cuando teníamos en general esta forma de hacer la operación. El segundo será cuando tenemos el unitario. Y
Pues ahora formalicémoslo en un tercer punto de vista, formalicémosle llamándole de aquí en adelante. Vamos a quitarle la restricción de que A sea unitario, vamos a dejarlo que sea cualquier valor, vamos a considerar la definición original del principio y de aquí en adelante a esta forma de operar le llamaremos A punto B, así le llamaremos. Entonces va a tener bastantes propiedades. Este producto va a tener muchas propiedades. Entre otras, una de las más importantes es que nos va a dar el coseno del ángulo que se forma entre dos vectores. Ese coseno, si simplemente nos acordamos de que esta es la magnitud del primer vector y esta es la magnitud del segundo, el coseno sería simplemente el producto escalar sobre la norma de A por la norma de B. Este resultado va a ser muy importante para nosotros porque nos va a permitir resolver gran cantidad de problemas geométricos. Ahora bien, ya que tenemos definido esta propiedad, esta nueva propiedad, vamos a ver cómo podemos adaptar en un cuarto orden de ideas, cómo podemos adaptar este nuevo producto a las necesidades de los ejes cartesianos. Ahora, vamos a este último punto del que hablábamos, estableciendo un vector arbitrario en coordenadas cartesianas. Vamos ahora a ubicarnos en los ejes cartesianos, el eje de las X con su vector unitario Y, el eje de las Y con su vector unitario J. Y un vector arbitrario, cualquiera que este sea en el plano, que debe tener una coordenada X en Y y un valor de coordenada Y en J. La suma de estos dos me genera el vector arbitrario del que estoy hablando y estas dos son sus componentes. Nos podríamos dar cuenta de algo muy importante. Si hacemos la multiplicación R punto I, bueno, pues lo que tendríamos que decir es que esto es igual a la magnitud de R por la magnitud de I por el coseno del ángulo que forman. Ese ángulo, aquí lo estamos viendo, este es el ángulo que forman y pues podríamos rápidamente decir como la magnitud de R pues es, vamos a decir, yo quiero la magnitud de este vector, me tengo que imaginar un triángulo rectángulo. Y la magnitud técnicamente pues es simplemente por el teorema de Pitágoras la suma de los cuadrados de los catetos y a ello le extraemos la raíz cuadrada. Entonces eso es magnitud de R, para todo lo que siga así lo vamos a considerar. Entonces tenemos magnitud de R, la magnitud de I, como es un vector unitario, entonces pues su magnitud es 1 por el coseno de teta. Igualmente podríamos decir, vamos a multiplicar R.J. Entonces sería magnitud de R por magnitud de J por el coseno del ángulo que forman. Pero ahora es este ángulo, entonces hay que distinguirlos. Vamos a llamarle a este teta X y a este teta Y. Ya sabemos que forman 90 grados. Entonces diríamos, bueno, pues esto es la magnitud de R, ya sabemos de qué información estamos hablando. La magnitud de J vale 1 y este, pues si ya convenimos en distinguirlos, este sería coseno teta Y. De tal manera que si nosotros ahora quisiéramos una nueva expresión para lo que vamos a hacer, pues podríamos decir que R, aquí ya tenemos R.I, vamos a verlo desde este otro enfoque, vamos a verlo desde el otro enfoque, que decir es XI más YJ, y vamos a hacer el producto punto. Decimos R.I. Entonces sería XI.I más YJ.I. Pero vamos a recordar la regla de multiplicación. La regla de multiplicación de dos vectores A.B
es norma de A, norma de B, norma de A, norma de B, coseno del ángulo que formen. Ahora, vamos a aplicarlo aquí. Al hacer R punto I, yo multiplico la norma de I, que vale 1, por la norma de I, que vale 1, por el coseno del ángulo que forman. I con I forman un ángulo de 0. I con I misma forman un ángulo de 0. Su coseno vale 1. Entonces esto es X. Ahora, más. J.I, magnitud, le decimos, si es, aquí lo podemos ver, J.I, si quieren ustedes sustituirlo para más claridad, J.I es la norma de J, 1, la norma de I, 1, y J e I forman 90 grados, pero este coseno vale 0. Entonces, como evidentemente tratamos con una cantidad conmutativa, podemos hacer J.I o I.J igual a 0. Ahí tenemos J.I es 0. Quiere decir que R.I es ni más ni menos que el componente X. Este es el componente X. Y de la misma manera diríamos R.J, vamos a ver cuánto es. Si multiplicamos X I.J más Y J.J, bueno, pues tendríamos rápidamente I.J, insistimos en que vale 0, y J.J vale 1, entonces eso sería Y. R.J es Y. De tal manera que nosotros podríamos decir que finalmente, como una regla muy importante, el vector R se puede escribir X en I, pero X es la magnitud de R por el coseno teta X, y habíamos dicho que eso era en I, ahí tenemos la X, nada más estamos copiando y pegando, más Y, que es la magnitud de R coseno teta Y en J. Estos dos números que están aquí son los cosenos que se llaman cosenos directores. Son cosenos directores ¿de quién? Del vector al que me estoy refiriendo. Son sus cosenos directores. Ahora bien, en otro orden de ideas podríamos decir, bueno, si Y, el teta Y que está aquí, es ni más ni menos que 90 grados menos teta X, pues podríamos decir también, el coseno de teta Y es coseno de 90 grados menos teta X. Pero es fácil encontrar, es un resultado, ya que podríamos demostrar fácilmente, que coseno de 90 grados menos un ángulo es ni más ni menos que el seno del ángulo. Eso usted lo podría demostrar rápidamente pensando en aquella famosa identidad coseno de A menos B, que es coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Así podría verlo usted. Si particularmente la A vale 90 grados, si la A vale 90 grados, este es coseno de 90 grados que vale 0 y el seno de 90 grados que vale 1. Corrijo mi error. Entonces si digo coseno 90 grados menos B, es coseno de 90 que vale 0 más seno de 90 por seno de B. Entonces es lo que nos justifica el resultado. Ahora, ya que lo tenemos así, pues podríamos establecer el resultado de la forma que ya nos es familiar. El vector R, por lo tanto, es magnitud de R coseno teta X en I más magnitud de R y coseno teta Y. Coseno teta Y es el seno teta X en J. Es otra forma de expresarlo. Nosotros estamos muy impuestos en coordenadas cartesianas a expresarlo de esa manera, es la más común, pero la otra nos deja una idea más clara de los cosenos directores, los ángulos directores que se llaman. A 3 dimensiones lo necesitaremos entender después. Entonces, hemos visto en este orden de ideas cómo el producto punto nos puede ayudar también a entender la naturaleza misma del vector.
Vamos ahora a aplicar lo que acabamos de aprender a un problema concreto. Puede ser hasta un problema de agrimensura. Tiene usted un terreno triangular y lo tipifica con coordenadas usted, o puede ser cualquier otra cosa similar. Y bueno, el problema que tiene usted en este triángulo es determinar sus tres ángulos. Usted tiene que determinar los tres ángulos de este triángulo. La manera más sencilla de hacerlo es aprovechando lo que acabamos de aprender. Vamos a ponerle nombres a los vértices A, B y C. Vamos a decir el vector R que va de A a B. Vamos a describirlo. El vector que va de A a B, usted está en A y quiere ir a B. Está en A y quiere ir a B. Solamente se puede mover sobre los ejes coordenados. Bueno, pues entonces, si usted va de A a B, tiene que avanzar en horizontales. Tiene que avanzar 7 unidades en horizontal. Tiene usted que avanzar 7 en Y positivas. Son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más. Entonces usted tiene que avanzar 7. Y después de que avanzó 7, tiene que subir 1, 2, 3, 4 en J. Esa es la trayectoria de A a B. Así llega usted de A a B. Entonces, también podría usted hacer el vector R de A a C. De A a C. Para ver, vamos a determinar el ángulo alfa entre los dos. Si va usted de A a C, bueno, pues ahora va a ser un poquito diferente. Porque usted para llegar a C tiene que recorrer 1, 2, 3, 4. Y si aquí son 8 y aquí son 1, pues tiene que recorrer 7. Entonces serían 4 en Y más 7 en J. ¿Por qué? Insistimos, son los 3 que traemos y uno más, son 4 en Y. Y luego, de todos los 8 que son de la siguiente coordenada, ya llevaba 1, entonces nada más debe subir 7. Ahora, vamos a hallar el ángulo entre los dos. Resulta que el producto punto de AB por AC es la magnitud de AB, siguiendo la misma línea de pensamiento de hace un momento, por la magnitud de AC por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es alfa. Entonces, vamos a hacer el producto punto de AB y de AC. Pero antes, vamos a hacer la magnitud de cada uno. La magnitud de RAB, vamos a hacerla, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, lo que tiene usted que hacer es hacer la suma de los cuadrados de 49 más 16. En este caso es la raíz cuadrada de 65, la vamos a dejar indicada. Y acá la magnitud de AC es, bueno, pues la raíz cuadrada, igual, sería algo que me diría exactamente lo mismo. Entonces sería otra vez raíz cuadrada de 65 por coincidencia. Ahora, ya que tenemos las dos magnitudes, vamos a hacer también el producto punto. Vamos a hacer el producto punto. Por otro lado, punto RAC. Conviene definir una regla para hacer ese producto punto. Vamos a demostrarlo rápidamente. En 2 renglones vamos a demostrarlo. Si yo tengo un vector A, que es AX en Y más AY en J, es el vector A con sus componentes, y tengo un vector B, que sea BXY más BY en J, entonces tengo que hacer la multiplicación de los dos. Si digo, vamos a hacer A punto B, entonces diríamos, vamos a empezar. Vamos a multiplicar primero este componente por los otros dos. Sería AX por BX. AX por BX. Y tenemos que hacer I punto I. Ya habíamos dicho que eso da 1. Pero aquí tenemos que hacer AXI por BYJ. Pero I punto J vale 0. Ya no lo ponemos. Ahora, más. Vamos a multiplicar ahora este componente por los otros dos. AY, J, BX en Y, pues nos daría 0 porque J punto I da 0 según habíamos dicho antes.
Y después tendríamos que hacer AY por BY, J.J es 1. Ahí está el producto escalar. Refuerza lo que habíamos dicho. Se llama producto punto o también se llama escalar porque mire que no es vector. Esto ya no tiene carácter vectorial. Es multiplicar componentes X más componentes Y ese es todo el secreto para hacer el producto escalar. Así que si así lo vemos, pues podemos aplicarlo aquí a lo que tenemos. En estos dos serían simplemente multiplicar lo de Y por lo de Y, 28. Y otra vez, 4 por 7 son 28 otra vez, entonces tenemos 56. De tal manera que ya podríamos nosotros decir, el producto punto me acaba de dar 56, lo acabamos de hacer. Ese es igual, la magnitud del primer vector, raíz de 65, por la magnitud del otro, raíz de 65, por el coseno de alfa. De tal manera que el coseno de alfa rápidamente sería 56. Y transponemos raíz de 65 por raíz de 65, raíz de 65 al cuadrado, o sea, simplemente 65. Y pues ya estamos listos. Incluso alfa, ya lo podemos demostrar, es el coseno inverso. Coseno inverso de 56, 65avos. Veamos que nuestra calculadora tenga en su display las unidades que queramos. Si queremos dar, ahí queremos expresar nuestra unidad en grados, hay que fijarse que nuestra calculadora tenga el display en degree, porque recordemos que hay tres modalidades. Degree para grados, gra que es para gradients y rad para radianes. En este caso, si queremos grados, bueno, pues hay que fijarse que esté el display en la... que si no, modificar a que se hagan las unidades correctamente. Y decimos, vamos a hacer el coseno inverso de 56 entre 65 y cerramos paréntesis. Y bueno, pues ya tenemos que ese ángulo es de 30.5102 grados. Ahí tenemos ya alfa. De la misma manera, podríamos hacer la determinación de beta y de gamma. O bien, solo podríamos determinar gamma y con esos dos ángulos ya podemos entonces determinar beta restando 180 menos los otros dos. Aquí tendríamos los cálculos ahora para el ángulo gamma. Empezamos, nos posicionamos en B, que es su vértice. Y decimos, para ir de B hacia A, el viaje sería 7 negativos en I y 4 negativos en J. Como ve usted, es el contrario de la B. Igualmente, nos posicionamos en B, queremos ir a C, tenemos que ir a la izquierda 3 en I y subir 3 en J. Su producto punto, tal cual, multiplicamos lo de I por lo de I, lo de J por lo de J y reducimos. Las magnitudes, rápidamente las obtenemos. Aplicamos la definición de producto punto, que es producto punto igual, magnitud del primero, magnitud del segundo, coseno del ángulo que forman, y despejamos el ángulo. Nos queda 74.7449. Podríamos sacar el beta por diferencia. Sin embargo, vamos a calcularlo por este mismo método y veamos cuánto nos da. Muy bien, y pues aquí tenemos ya el tercero de los ángulos, el beta. Entonces vamos a posicionarnos en el vértice C. Si vamos hacia el A, ahí está la trayectoria. Si estamos en C, vamos al B, aquí está su trayectoria. El producto punto, pues nos queda equivalente. Es, como bien nos decía nuestra compañera aquí, que es un triángulo isósceles, efectivamente, tiene dos ángulos exactamente iguales. Aquí ratificamos esos cálculos, nos queda el ángulo beta el mismo, y pues si nosotros multiplicamos este ángulo por 2 y le sumamos este otro, pues nos da la suma de 180 grados. Con lo cual, pues ya tenemos esta aplicación geométrica del producto escalar.